Muy buen día a todos. En esta ocasión nos encontramos su servidora, Griselda Vianey Huizar Contreras, y mi compañera, Ana Luisa López Arteaga. Cursamos el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de Colotlán, Jalisco. El tema que abordaremos es acerca de la tendencia, la pedagogía de la memoria, así como sus aportaciones en el desarrollo del conocimiento histórico. Antes que nada, ¿quiénes son las autoras que abordan el tema? Marta Cecilia Herrera y Yeritza Merchán Díaz son autoras del libro Las luchas por la memoria, haciendo mayor enfoque en el capítulo 1, la pedagogía de la memoria y enseñanza de la historia reciente. ¿Quién es Marta Cecilia Herrera? Socióloga y con maestría en Historia, es doctora en Filosofía e Historia de la Educación, profesora emérita y catedrática titular de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Sus intereses investigativos giran en torno a formación de profesores, educación y cultura política, educación e imaginario nacional, memorias de la violencia política, constitución de subjetividades e historia reciente. Una de sus obras más destacadas y sobresalientes en pedagogía y saberes es Políticas Públicas en Educación Ciudadana en Colombia y América Latina. ¿Y qué información tenemos acerca de Yeritza Merchán Díaz? Es de nacionalidad colombiana, con un doctorado en Educación, Cultura y Desarrollo, maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y una especialización en Antropología Forense. Cuenta con distintas obras relevantes, sin embargo, una de las más importantes es el artículo Enseñanza de la historia reciente y pedagogía de la memoria, emergencia de un debate necesario. Ahora nos enfocamos en la temática de la tendencia, comenzando por identificar qué es la pedagogía de la memoria. La pedagogía de la memoria, como lo anota Birno 2003, se proyecta como una de las posibilidades de validar lo humano en lo social y ser en su quehacer respuesta crítica del orden social en contextos políticos de significación, donde es indispensable configurar ciudadanías memoriales, constituidas por hombres y mujeres, sujetos también críticos, que deben, desde la memoria viva, desnudar el potencial ideológico de toda estrategia totalizadora que legitimite el olvido. La pedagogía de la memoria debe nutrir, evocando el reconocimiento de las huellas de esperanza en la historia, a través de un proceso de reflexión acerca del sentido humano, es decir, orientando su quehacer a rescatar y explicitar los olvidos, para recordar aquello que se ha sumergido, pero que está latente en la historia. En pocas palabras, consiste en una crítica de la memoria, escuchar la voz y otorgarle la palabra a los silenciados, y hacerlos palabra evocada en un tiempo, el tiempo de los testigos, de los que cuentan, de los que narran y también de los que callan, para visibilizarlos y hacerlos públicos, a ellos, a sus vivencias, a sus historias y contextos, para recuperarlos del olvido impuesto. En relación con la tendencia de la pedagogía de la memoria, encontramos la narrativa testimonial, misma que cobra vigor hacia la segunda mitad del siglo XX. Se refiere a elaboraciones basadas en una declaración dada por un testigo o alguien que le represente, sobre acontecimientos de carácter social e histórico, y a las cuales se les ha dado distinto tratamiento y formas de resolución en el plano discursivo. Por lo tanto, después de analizar qué es la pedagogía de la memoria y la narrativa testimonial, hacemos referencia a lo que realmente implica entender y comprender lo que significa esta tendencia de la pedagogía de la memoria. Principalmente, debemos entender que el horizonte para la construcción o consolidación de la democracia se despeja cuando las sociedades se fortalecen y reconstruyen conociendo y reconociendo sus historias. Y como ya se ha señalado, la historia viva, narrada, sentida y testificada es la memoria. Entenderlo así es propiciar la consolidación de la ciudadanía memorial y por ende democrática, pues sociedades capaces de contar verdades, aplicar justicia, reparar daños y pactar el nunca más, estarán preparadas para asumir el olvido, no impuesto, sino consensuado y necesario para seguir viviendo. La construcción de la ciudadanía depende mucho de la reconstrucción ética de su discurso, el dar sentido a las palabras acalladas. El otorgar voz a los silenciados implica que un proyecto social democrático configure escenarios de comunicación y de enseñanza.
Entender que la pedagogía de la memoria requiere analizar críticamente la memoria de la memoria es, entre otras cosas, abordar la producción narrativa y gramatical de esas memorias, lo que puede hacerse desde prácticas conservadoras y convencionales, o por el contrario, puede asumirse desde espectros transformadores. Es decir, podemos seguir imaginando que nuestra historia nos la narran discursos, contenidos, simbologías y medios de transmisión, de un sentido de pasado y siempre de futuro, con un discurso emanado desde la oficialidad. O por el contrario, y lo más recomendado es asumirla, conocerla y reconstruirla desde el presente sin desconocer el pasado, pero proyectando el futuro, lo que implica incluir diversas voces que recuerdan, nombran, significan y le dan sentido a un pasado individual, pero con fondo de experiencia y vivencia de presente colectivos. Así que una pedagogía de la memoria es indispensable para trascender de esos olvidos patológicos a unos olvidos que trascienden socialmente por la memoria, la historia y la política. Al momento es todo. Esperamos esta información te haya resultado igual de valiosa, productiva e interesante que a nosotras. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.